Ok, buenas noches, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo el libro de los Hechos, el capítulo 19, a partir del versículo 11, ya de acuerdo al Espíritu Santo, a ver hasta dónde hasta dónde llegamos en estos 40 minutos más o menos que dura el podcast. Me presento, soy el pastor Cristian Coutinho de la Iglesia Cristiana de los Hechos y está conmigo la hermana anciana, Olga Reyes. Buenas noches, bendiciones. Ok, entonces bienvenidos. Amén, gracias, bienvenidos a todos ustedes. Entonces, pues estábamos viendo sobre cuando Pablo estaba en Éfeso y pues que había dejado que Apolo estaba en Corinto y Pablo después fue a recorrer las zonas superiores de Éfeso y él fue y predicó y estaba hablando sobre el bautismo del arrepentimiento, estaba hablando con otros judíos en la sinagoga y muchos de ellos endurecieron su corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, Amén. Vamos a leer desde el versículo 11. Entonces, tenemos 3 versiones de Biblias. Entonces, para que ustedes ya saben la dinámica, leemos una versión, luego leemos la otra versión. En este caso, la hermana tiene la 960 y yo tengo la Reina Valera revisada de la Biblia del Expositor. Así es. Amén. Entonces dice, y hacía Dios en el 11 singulares milagros por manos de Pablo. Okay. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ok, ahora aquí no hay, primero no era Pablo, ¿verdad? No era Pablo que era el que estaba haciendo los milagros, ¿verdad, hermana? Sino que era Dios a través de la fe de la gente. Así es. Porque de hecho aquí no hay ninguna indicación en lo que estamos leyendo que deliberadamente Pablo envió estas cosas. Sí, ahí nos da una referencia que vayamos a Hechos 8:13 y una de las cosas que vemos es que dice que creyeron. O sea, está hablando de Simón y está hablando de los que se habían bautizado, pero una de las señales o lo que marca el versículo es creyeron. O sea, creyeron en lo que se les estaba predicando y por causa de eso fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces, los milagros empezaron porque estaba la obra del Señor en ellos. Amén. Pero entonces sabemos que no eran los pedazos de tela que hacían los milagros. No. Sino más era el poder de Dios que utilizaba esas telas. Exacto. De forma como un punto de contacto a la fe de algo físico, que la gente necesitaba algo físico. Bueno, recordemos que Pablo estaba encerrado. Estaba en la cárcel, entonces no podía llegar a ministrar. Y en esa etapa o en ese tiempo el Señor levantó a Pablo. Y también la palabra nos enseña que el Señor nos dijo que cuando Él se fuera nosotros íbamos a hacer aún mayores milagros que Él. No es correcto. Pero ya estaba encerrado aquí, no, todavía no. No, aquí todavía no estaba encerrado, pero aquí estaba predicando, ¿no? Sí, todavía. Y llevaba 2 años predicando ya en Éfeso, ¿verdad? Amén. Entonces en el 13 dice, y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. ¿Cómo dice en esa versión, hermana? La mía dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, estamos hablando de aquí los exorcistas vagabundos eran judíos, o eran personas no justamente judías, pero que practicaban la adivinación. Pero que eran personas que no eran de Dios, sino eran enviadas de Satanás. Así es. Bueno, vamos a rezar un poquito. Dice que los pedazos de tela que usaba Pablo en la cabeza eran los que usaban. O sea, yo creo él se los daba o no sé, ¿verdad? No especifica así que era cómo los conseguían, pero dice que esos paños Pablo los traía en la cabeza cuando él estaba predicando o estaba trabajando. Como Elías. Como Elías. Y la unción estaba sobre él y dice que pues fue un ministerio de sanidad y la gente creyó y el Señor lo usó. Pero no era Pablo yendo. No era Eso Pablo. Es lo impresionante. Era la gente que iba y recogía
O sea, aquí vemos lo que viene siendo una como tipo manifestación o como nos recuerda lo que pasó con la mujer de flujo de sangre. Que ella nada más quería tocarla el telar, o sea, un hilito del telar del manto de nuestro Señor. Exacto. O sea, no era necesario para la mujer de flujo de sangre que Jesús la tocara. O sea, ella sabía que era tanto su poder que ella podía agarrar. Pero realmente el poder no era de Jesús, era la fe. Pero vemos la fe de las personas, ¿no? Sí, es la fe. O sea, pero nunca le dieron gloria a Pablo. Es correcto. Es lo que más me gusta, que no lo tenían a él como que él era el que lo estaba haciendo. Pero ahora, también había una enseñanza muy buena de ellos, de los apóstoles hacia el pueblo, diciéndoles que era el poder del Espíritu Santo. Es correcto. Ahora, dice que todo lo que pidas con fe se os dará, ¿verdad? Entonces, yo creo que también los demonios se aprovechan de esa parte, porque el diablo tiene poder. Hay conjuros, hay piedras, hay monos, hechizos, y que llegan a tener alguna realidad en la vida de las familias, se llega a aplicar lo que ellos están haciendo en la hechicería, ¿verdad? Pero parte de eso también es porque lo hacen con fe. O sea, es una fe mal guiada. Pero, o sea, es fe al final lo que están haciendo, fe en algo. Entonces, cuando venga el juicio final y cuando digan, ¿qué detuviste fe? Bueno, el acusador y el príncipe de este mundo siempre imita todo lo que Dios hace, para desviar también a las personas, para que las personas no crean en Jesús y crean en todo tipo de deidades o cosas o ídolos o qué sé yo. Porque tenemos todo tipo de actividades en ese ámbito. Hoy en día tenemos que la gente adora la muerte. Sí. O sea, y le tienen fe y les dicen, me acuerdo que nosotros una vez compartimos con una persona y dice, pero es que te hace milagros, o sea, te da dinero. Sí. Te da dinero y lamentablemente, como el hombre quiere cierto beneficio pero sin compromiso, es más fácil tener este tipo de ídolos. Para que no te piden, nada más te piden que les creas y que les des lo que les corresponde, porque hay una tarifa que cobrar. Sí. O sea, no es gratis. Sí. Pero las personas no entienden que están poniendo en juego y su alma, su vida, en este tipo de situaciones o conjuros o cosas que hagan. Así es. Y ahora con justamente eso lo podemos ver con estas personas, estos judíos exorcistas vagabundos que dice aquí, que lo hacían y dice que conjuraban, invocaban el nombre del Señor Jesús, decía, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. O sea, ni siquiera era algo que ellos conocían, pero sí podían decir. Ahora, hoy en día hemos visto a muchos pastores o líderes religiosos que si vemos que un pastor tiene el don de sanidad, y el pastor de sanidad que Dios lo utiliza en sanidad, ¿verdad? De repente usted tuvo una experiencia que agarra y crece y le da un manotazo a la pierna y la pierna crece, ¿verdad? Entonces ya pensamos que como funcionó con él de esa manera, vamos a llegar con la persona que tiene la pierna cortita y le vamos a decir, crece, y va a crecer, porque así lo hizo el ungido en aquel momento, ¿verdad? Entonces podemos llegar a caer en ese engaño también nosotros. Pero también hoy en día tenemos, ¿cómo lo aplicamos? Personas que creen y Dios sigue haciendo milagros, porque Dios honra la fe del individuo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no es la persona, no es el individuo el que hace el milagro, es Jesús por medio del individuo, porque también ese es el problema que tenemos, que pensamos que toda la vida del cristiano son sanidades, prodigios, milagros. No, nuestra vida debe estar cimentada y fundamentada en lo que es Jesús, lo que hizo Jesús. Ese es nuestro enfoque, ese es el verdadero milagro para el cristiano, ¿no? O para todo aquel que en él crea. O sea, que Él es el dador de vida, el que hace todas las cosas. Aún el pequeño milagro de estar salvos, de estar vivos, todo eso son milagros que Dios hace todos los días con nosotros. O sea, oportunidades, pero lamentablemente a veces a la gente le encanta el beneficio de que voy a agarrar. Yo recuerdo que cuando el Señor usó a este varón para que la pierna de mi hijo creciera, yo le di las gracias nada más, gracias, pero no le di las gracias porque él lo hizo, porque Dios lo usó.
pero yo le di la gloria y la honra al Señor, y hasta Claro, el día amén. de hoy es de Él. Él fue el que lo hizo, Amén. y Él lo hizo, usó una persona, un instrumento, pero fue todo. Pero el canal que Dios usa, Él quiere usar a quien Él quiere. Hay personas que ni siquiera están letradas, ni siquiera saben mucho de la Biblia, y Dios los usa grandemente. ¿Por qué? Porque es la disposición y también la comunión que tienen con la palabra y también con Él. Así es. Amén. Uh-huh. ¿El 14 o no? 14. Okay. Dice, y había 7 hijos de un tal Eseba, judío dirigente de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué? Dice lo mismo en la mía. ¿Sí? Pero, o sea, ¿cómo eran judíos dirigente de los sacerdotes? Y sus hijos, o sea, es lo que estamos hablando ahorita justamente, o sea, cómo hay pastores o hijos de pastores que creen que la unción va a ser de sus hijos y que creen que el bastón pastoral va a pasar directamente a sus hijos porque son sus hijos. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, estamos hablando aquí que estas personas que hacían las cosas en nombre de Pablo y en nombre de Jesús, ese Jesús que Pablo tanto predicaba, o sea, realmente lo que ellos querían era el favor de la gente. Lo estaban usando como la varita mágica, ¿sí? Pastor, porque, o sea, dice que el nombre de Jesús o la autoridad de Jesús no nomás es dada a los creyentes, el nombre de Jesús es poder y es autoridad. Amén. O sea, no es algo mágico, no es algo que, ay, voy a clamar al nombre de Jesús, pero también él honra la fe, porque tenemos personas que a lo mejor nunca han estudiado la palabra de Dios o no han ido a una iglesia cristiana o han convivido con cristianos, pero en un momento de una situación difícil creen con fe y claman en su nombre y le creen a Jesús, y el Señor honra su fe, porque Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero estos hombres estaban buscando beneficio. Yo creo que hasta iban a cobrar. Algo nuevo, miren. Y lo más padre es que hacía milagros como ningún otro. O sea. Sí, porque recordemos que la gente tenía 400 años sin ver el Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? Entonces andaban buscando algo. Tenían 400 años sin la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los judíos. Exacto. Entonces cuando llega Jesús y luego llegan estos 12 hombres, más todo lo que se desarrolla y la cadena que se hace a través de los discípulos, dicen, yo también quiero de eso. Y ya se empieza a normalizar tanto que también que ellos piensan que es una forma ya de acceso. Porque, o sea, moviéndonos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se medía a lo que Dios había hecho a sus padres, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y siempre decían, ¿no? Y siempre los profetas eran lo que yo hice, como liberté, lo que hice en Egipto, y los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la descendencia de José, y la descendencia de Moisés, y la descendencia. Entonces, siempre el pueblo de Israel o los profetas tenían que mencionar lo que Dios había hecho en el pasado. Es que era el testimonio. Era el testimonio. Inclusive el Señor les decía, levanten un altar ahí para que quede por generaciones, para que vean cómo yo los libré, cómo yo los saqué, cómo yo los guardé, cómo yo los traje. Sí, pero después llega la palabra por parte de los profetas mayores de que hoy en un Mesías. Pero ellos siguieron viviendo a través del testimonio de las proezas que había hecho Dios Padre. O sea, ya no vivieron conforme a la promesa de que iba a venir el Mesías. Por eso cuando llegó el Mesías no lo reconocieron. Es lo que va a pasar ahora cuando sea la segunda venida de Cristo. Porque todos estamos viviendo a través de la gracia y de lo que nos dejó Jesús. Y todos estamos viviendo y estamos agradecidos por lo que Él hizo. Pero nadie estamos viviendo, o muy pocos estamos viviendo, conforme a la segunda venida. Exacto. Algo que ahorita me vino a mi corazón y a mi mente, pastor, corríjame si estoy mal. En el Antiguo Testamento, el Señor se manifestaba entre las naciones. Sí. No era sí era personal, pero no tan personal como cuando vino Jesús. Sí. Jesús caminó entre la gente, habitó entre la gente y hizo más milagros personales. Sí. Porque si usted lo ve en el Antiguo Testamento, destruyó reinos, y tumbó paredes y wow, ¿verdad? Abrió el mar. Pero en el Nuevo Testamento el Señor camina con la persona y empieza a hacer que la del flujo de sangre,
que les da de comer, que levanta al hijo de la mujer que iba llorando, que si era el único hijo que tenía, era viuda, ¿verdad? Y se lo regresa para atrás, levantó a Lázaro. O sea, vemos a Dios habitando entre el hombre muy diferente a como en el Antiguo Testamento. Si se pone a ver, claro, era el mismo, no cambió, pero había algo más personal. Lo hizo personal, lo hizo más. Sí, pues en la cruz lo hizo personal, o sea, él pensaba en cada uno de nosotros. Exacto. Y en los milagros estuvo caminando ahí. Pero él no sanó a la gente perfecta. No. O sea, fue algo... Y ahora, hoy algo que se da mucho en las congregaciones es cuando viene una persona enferma y no es cristiana. Y no es cristiana y no sabe la sanidad o algo, es que no ha pedido perdón por sus pecados. Exacto, yo creo que es el enfoque que damos mal, ¿no? Yo no estoy en contra de la publicidad, no estoy en contra de que se anuncie, por favor no me vayan a linchar, pero ven por tu milagro, no, o sea, no estamos vendiendo fruta en el mercado. Jesús vino a redimir, a salvar, a perdonar, y es el evangelio, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, no es de que les prediquemos a la persona como con gancho, ¿no? A lo mejor me estoy mal, o sea, corríjame, es como un ganchito, ¿no? Ven para que Dios haga tu milagro. No, Dios no vende milagros. Dios es bueno y por su amor y su misericordia Él hace manifestaciones y nos sana, nos quita, porque Él es bueno. Él es bueno. Y no es por la persona. No es por el predicador. Es porque la gente ha visto que en otros eventos a través de ese predicador ha habido sanaciones. Entonces van y ponen la fe en el nombre de Dios. No, cuidado. Pero, o sea, pero la fe es la que Dios honra. Sí. Y aunque es una fe mala, o sea, ellos van con fe de que Dios va a hacer algo porque usa a ese hombre. Exacto. Y a veces esa parte, cuando los pastores o los profetas o estos líderes se desvían, y tú dices, pero ¿por qué si andan haciendo cosas malas y andan gastando el dinero de tal forma? Dios los sigue respaldando. Dios no los respalda a ellos. Dios respalda la fe de los que van a buscar y respalda su palabra. Exacto. Respalda su nombre, que es el que está puesto para enfrente de todo. Bueno, lo vemos, ¿no? Cuando Él les dice, se me hace que se Mateo, ¿no? Les dice, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, ¿sí? Hicimos prodigios, echamos fuera demonios. Y Él dijo, lo hacían porque ustedes lo hacían, pero su nombre de Jesús tiene poder. ¿Sí? Lo vemos cuando había unos personajes en el que Pablo hablan de ellos, ¿no? Se me hace que no sé, acuerdo si es en Romanos o en Hechos, donde dice que andaban predicando por envidia, o es en los evangelios. O sea, sí, que dice, pues... No importa algo, que prediquen a Cristo, con qué nombre... Son las cartas de Pablo. Pablo, ¿verdad? Aunque sea por envidia, por jactancia, por lo que sea, lo bueno es de que se está predicando el nombre de Cristo. Ajá, sí, o sea, y podemos ver ese tipo de personas, lamentablemente todavía están en estos tiempos. Así es. Pero ahora, ¿cómo es de que, o sea, una persona que tiene fe es que puede ir por un milagro o puede buscar el milagro del Señor? ¿Sí? Pero cuando nosotros queremos actuar sin que la persona tenga fe, no va a haber nada. Es que es como el Señor les decía, ¿crees? ¿Verdad? Vemos al padre cuando le llevó a su hijo, ¿verdad? Que se arrojaba al fuego, que le daban ataques epilépticos, que lo llevó a los discípulos, no pudieron echar afuera al demonio, y el Señor se voltea y le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo? Generación perversa, ¿hasta cuándo se debe soportar? Esto sale con ayuno y oración. Y voltea al padre y le dice, ¿crees? Y le dice, Señor, creo, pero ayúdame. O sea, y podemos ver que lo que el Señor quiere es que creamos, que Él puede todavía, y Él sigue haciendo los mismos milagros, Él no ha cambiado, pero lamentablemente hoy en día se está un movimiento mucho de noche profética, noche de sanidades y todo eso, y no estoy dudando de que Dios los use, no me malinterpreten, pero tenemos que tener mucho cuidado. El que hace el milagro, el que cambia a la persona, el que salva a la persona, y el que a veces no quiere tampoco, porque Dios también a veces no hace el milagro, porque Él no está a nuestra disposición. O sea, no tenemos que estar... Hay algo que aprender. O sea, no es forzosamente porque
nosotros querramos y nosotros, ahorita lo vamos a leer aquí cuando dice, ¿no? Os conjuro por Jesús, o sea, no solamente porque en todas las oraciones utilicemos el nombre de Jesucristo, los milagros van a suceder. Sí, hay ocasiones donde pues No. Dios no quiere. Sí, usted una vez compartió y predicó acerca de eso, o sea, Dios no está obligado a nosotros a hacer lo que nosotros queramos. Dios ya nos dio a su Hijo. Sí. O sea, ya nos dio lo máximo, lo mejor. Y Él nos dice, cree en Él. Y claro, Él le usa personas y usa situaciones para manifestar su poder, para que otros crean. Sí. Pero a veces la persona no sana o no cambia, o no que no cambie, sino que a lo mejor no se levanta de esa enfermedad o situación. Pero el Señor te pide primero que tú creas en Él, en lo que hizo en la cruz, en lo que va a hacer y sigue haciendo en tu vida. Primero Él te ofrece Jesús. Él es al que tú debes de poner tu confianza y ya lo demás, pues Él decide qué hacer. Así es. Ahora, las personas que no conocen a Jesús y las personas que no conocen nada de Dios y que son llevados a un evento de sanidad y son sanados. Vemos la gracia y la misericordia de Dios. Sí, o sea, porque te quedas así, pero no conocen a Dios, no conocen a Dios, no están arrepentidos de sus pecados. Pero si Él quiere, los levanta. Pero están sanados, o sea, si Él quiere hacerlo, ¿Sí? o sea. Porque el que hace eso es Jesús. Sí. Ajá, no es el predicador, no es el pastor, no es el sanador. Y lo hemos visto y acuérdense cuando los 10 leprosos, de los 10 nomás regresó uno. Porque Dios extiende su misericordia. Y a veces hay personas que solamente tiene que pasar algo así para que puedan creer. Sí. Se lo vemos. A los 10 los sanó, pero nomás uno se regresó. Y a lo mejor entre esa multitud que Él sana, uno sí se salva, o 2, o 3, o 4, ¿verdad? Sí. Y él hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y porque quiere hacerlo. Exacto. Amén. Vamos a leer en el 15. Dice, y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Eso es lo mismo en la mía. ¿Sí? O sea, señala al hombre que fue poseído por el demonio. O sea, que dice, o sea, le responde el espíritu, no le responde la persona. No. O sea, el espíritu malo que estaba ahí le responde. ¿Quién? O sea, ¿tú quién eres? O sea, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque aquí menciona que eran ellos intentando ser exorcistas, o sea, exorcistas vagabundos. O sea, eran exorcistas vanos, o sea, banales, pues. Bueno, querían llevarse como la aceptación, colgarse el milagrito, ¿no? Como dicen, lo cuelgo es para mí. O sea, yo lo hice, porque eran conocidos como gente que hacía trabajos. O sea, estas personas aquí en el versículo dice 13, ¿verdad? Dice, pero algunos judíos exorcistas, o sea, ambulantes. Eso quiere decir que andaban chambeando todo el tiempo andaban ahí y muchas veces de charlatanería. Yo creo que hasta tenían contratos ahora. Pero la forma en la que se expresa este demonio, dice, a Jesús conozco. O sea, con respeto, o sea, tiene un cierto respeto hacia el maestro, conozco. O sea, porque sabe quién es. O sea, no lo ha escuchado, o sea, lo conoce tal cual. Los demonios tiemblan al nombre de Jesús. O sea, porque lo conocían, porque lo vieron, porque toda la eternidad, o sea, estuvieron con él. Y él, su palabra, que es el verbo, yo creo que fue el que los dijo, el que los echó fuera. Entonces, a Jesús conozco. Y dice, ¿y sé quién es Pablo? O sea, le pone menos importancia a Pablo. Claro. Dice, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, no lo conozco. Porque nunca tuvo intimidad los demonios nunca tuvieron intimidad con Pablo. Los ángeles caídos sí tuvieron una intimidad con Jesús. Tuvieron una comunión. Conocían estaban en el reino. Estaban en el reino. Sí. Entonces lo conocían. Entonces cuando dice lo conozco, a Pablo sé quién es, pero no tengo una intimidad con él. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que tener una intimidad con él. Bueno, pues pero también vemos algo que sabían que Pablo andaba con Jesús. Sí, o sea, sé quién es. Era de los cristianos. Sí. Con la franja alta, ¿verdad? Tenía vara alta allí. O sea, es que, o sea, es algo muy importante también de que vemos de que
¿cómo saben los demonios? O sea, ¿cómo saben cuando tú también no estás bien? Porque luego, o sea, le va expresando a Jesús, conozco, sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? ¿tú qué vienes a qué? ¿A pelear conmigo? Por eso mi esposo siempre hace ese análisis, ¿no? De que si nosotros entendiéramos el ámbito espiritual, el más pequeño demonio tiene la fuerza descomunal para destruirnos. O sea, nosotros no tenemos la fuerza para ir en contra de los demonios. No tenemos. O sea, si lo vemos en la escritura, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que hace la obra para que los demonios no nos hagan nada. Claro, tenemos esas luchas, esas constantes luchas que tenemos todos los días como cristianos, pero ¿quién es el que nos guarda y nos protege? Es Él. O sea, lo vemos todos los días. Entonces, aquí también vemos algo importante, que es cuando se manifiesta un milagro o una liberación de demonio por parte de un siervo de Dios. O sea, no es por el siervo de Dios. O sea, dice, saben quiénes somos, pero lo hacen por Jesucristo. Dice, conozco a Él, o sea, sé quién es. O sea, puedo conocer a Olga. No, sé quién es Olga, pero conozco a Jesús. Nos pasó una anécdota, o sea, no una anécdota, nos pasó algo real a mi esposa y a mí una vez. Se lo voy a hacer bien chiquito, porque está muy larga la historia, pero llegamos a casa de unos hermanos, empezamos a orar y a platicar. Y una de sus hijas pues estaba practicando algo mal y la poseyó un demonio. Okay. Y la niña salió dizque cantando, dizque alabando a Dios, pero no nos gustó la manera en que salió y se oscureció la casa. Entonces, y se empezaron los perros a ladrar y empezó aquella cosa a hablar cosas que y fíjese, pastor, empezó a orar mi esposo y el otro varón. Y cuando yo me acerqué a orar, me dijo, hey, tú no tienes poder. Y yo me quedé así y dije, ups. O sea, a mí me dio, te avergüenzan. Sí. Te avergüenzan pública. Así que... Por eso es que bueno, como pastores y como líderes, confesar nuestros pecados. Porque si nosotros confesamos aquello que nos avergüenza ante el Padre, o sea, el diablo ya no lo puede utilizar para venir a avergonzarnos ante la iglesia. Y eso fue para mi vergüenza, pastor, porque sí. mi vida espiritual, andaba, era media flojilla para estudiar. Media carnita. Andaba carnuda, olía carne. Y el demonio, hey, ¿tú qué haces aquí? Tú no puedes. Pero a mí eso me desafió. Red flag, Sí, yo dije, no, algo está mal en mi vida. Dije, no, yo estoy mal espiritualmente. O sea, a mí me dio temor. Y después de los años volvió a suceder algo así también, que había una liberación en una iglesia donde estuvimos congregándonos. Y yo dije, esta vez yo no me quedo, porque me va a exhibir otra vez. Y mi esposo me dijo, no, quédate. Y yo dije, no, yo me voy. Y dijo, no, te vas a quedar y te vas a poner a lavar. Y pues yo decía a mi esposo, pero yo estaba en cualquier rato me exhibe. Y qué vergüenza. Pero esta vez no me exhibió. Pero yo ya había cambiado muchas cosas, pero ahora sí no quería, ¿verdad? Pero se sujetó a Jesús y gracias a Dios lo echamos fuera. Pero sí fue una lucha, pero me acuerdo que dije, ay no, me va a exhibir. Pero nos da vergüenza, ¿no? Yo lo digo por mí. A mí me dio vergüenza y me dio también, me enseñó que el espíritu, o sea, el mundo espiritual es real. Sí. Es real, es nuestra lucha constante todos los días y debemos estar listos para esa batalla. Sí, debemos estar listos, o sea, y el cristiano a veces le tiene miedo hasta cuando el perro ladra en la noche. Sí. Exacto. Entonces, a mí me ayudó mucho. Eso a mí me desafió, pero también me puso una alerta de que yo no estaba bien caminando con el Señor. Es que esa es la respuesta, ¿cómo caminamos con el Señor? No es caminar en perfección fuera de pecado, es caminar en arrepentimiento. Exacto. Y eso sí, ese es el evangelio, arrepentimiento. Nosotros nos equivocamos todos los días. Todos los días nos equivocamos. Todos los días pecamos. Exacto. Pero es la forma en la que volteamos a ver el rostro de Dios y sabes que Señor, perdóname. ¿Verdad? Sí. Amén. Amén. O sea, el 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En esta versión lo único que dice los dominó, dominándolos. O sea, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Les puso una tunda? O sea, Ahora, hasta la ropa les quitó. Eran 7 hombres judíos, jóvenes, varones. Ahora, en el griego indica que sufrieron heridas lo bastante severas para estar afectados por un buen periodo de tiempo. O sea, en el griego sí menciona que las heridas fueron fuertes. Wow. O sea, fueron fuertes, o sea, fueron severas. Y realmente hemos visto, bueno, a mí sí me ha tocado ver personas que han estado poseídas y que levantan a un joven. O sea, mujeres, una estuvo en experiencia con una mujer flaquititita. Pero, o sea, yo creo que, como esta Carolina, más flaquita. Más flaquita todavía. Ay, no. O sea, así, delgaditita, pero así, o sea, y levantó a 2 personas como de 80 kilos cada uno. Sí. Pero, o sea, ellas lo tenían en el piso y la agarraba con las 2 manos. Y los levantaba así, como si fueran pesas, así hacia arriba, de pecho, para los que no están viendo, ¿no? O sea, así los levantaba y era algo impresionante. ¿Sí? Que hacían fuerza. Eso nos lo tocó vivir creo que con Ponce. Algo que yo experimenté en la última vez que vi una liberación, ya tengo rato que no ha pasado, pero vi como el siervo, no calmado, creyendo, sabiendo de que Jesús estaba, sí fue un proceso un poquito largo, porque traía como 16 demonios. Wow. Y hasta que fue expulsando uno a uno, se fueron ellos mismos exhibiendo los demonios. Hasta que empezó de la adultez hasta la niñez. Fue el demonio, los demonios fueron saliendo. Pero Dios le dio discernimiento, pero vi cómo lo sostuvieron y pudieron. Él era mi esposo, otro hermano y el pastor. Pero la unción, veamos que el poder de Dios estaba sobre los pastores, sobre el pastor y mi esposo y el otro varón. Y yo era la única mujer. Todos los demás salieron y yo me la pasé alabando al Señor, ¿verdad? Mi esposo decía, tú alábale, tú alaba a Dios, tú alaba a Dios. Y fue un proceso como de 3-4 horas, pero al principio se estremecía el lugar, ¿no? Sí. Pues es que yo siempre les digo, la vez que se acuerdan que tuve una batalla espiritual en mi cuarto, que decía que se estremecía mi cuarto. Y Dios me dio el discernimiento del temblor. O sea, cuando el espíritu del Padre, o sea, se separa de Jesús en la cruz porque era pecado, o sea, los demonios han de haber llegado a atormentarlo de una manera a Jesús tan desquiciada que cuando Jesús entrega el espíritu, baja la presencia del Padre y ese choque de los demonios con la luz genera el terremoto. Eso es lo que yo pienso a través de cómo fue que ese terremoto es una lucha, se creó, fue una lucha espiritual. Cuando hay ese contraste, o sea, podemos ver, y yo lo he experimentado también, y he visto personas que sí, a veces sí se batalla para sacárselos, pero también vemos a veces que hay unos que cuando el varón o la mujer de Dios están ungidos, en verdad con el Espíritu Santo, pero son humildes, sencillos, vemos un poder que a unos ni los tocan ni... Sí, que van humillados sabiendo que ellos no son. Sí. Y he visto también demonios que nomás dicen, no, tú no me toques, no, tú no. O sea, tú no. ¿Por qué? Porque la unción está sobre ellos. Y ellos solitos se van. O sea, no, tú no. Pero hay personas que les pelean porque también tienen, o sea, Dios sabe por qué. Pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, pero también debemos de reconocer esta parte de que el que saca los demonios, el que echa fuera, el que da la fuerza, el que nos da la fortaleza, todo es el Espíritu Santo. Y Dios en nosotros. Amén. Y ponemos en el 17. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso. Cayó temor sobre todos ellos y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Amén. Imagínense. ¿Qué dice ahí en la Reina Valera? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo que se dieron cuenta que no se podía jugar con el nombre de Jesús. O sea, ya hemos visto otros ejemplos con Pedro, el que también era ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
Pedro y Juan. No, el que también era, que quería comprarles. Simón. Simón, pero tenía Simón el mago. El mago, que quería llegar y comprarles Ay, pero denme de esa unción, de ese poder, y se los quiso comprar. O sea, creyó, pero como con parte de hacer negocio, ¿no? De que, wow, esto nunca lo había visto, a ver, pues vamos a comprar. Y qué tremendo, ¿no? Y hoy en día vemos todavía ese tipo de personas haciendo eso, de que según ellos sacan demonios y hacen curaciones en el nombre de Jesús. Sí, ahora vemos aquí que dice que era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Exacto. O sea, enaltecido, levantado. Levantado. Pero no logramos sacar el demonio estos. Entonces, la gente, en vez de decir, no, es que no funcionó, o sea, sabían. O sea, la gente conocía a estos hijos de los sacerdotes que eran unos tranzas. O sea, sí los ubicaban como charlatanes. Pero imagínense, sabían que eran charlatanes, pero aún así a veces el pueblo iba con ellos. ¿Sí? Gente, o sea, Sí, porque siempre estamos de acuerdo al favor. Y de acuerdo a lo que nos conviene, o de acuerdo a quién nos va a dar. Y hoy en día podemos ver justamente también que vienen a la iglesia, que van a tales lados, que buscan a Dios por un beneficio propio. Entonces, realmente es quien te da el beneficio. O sea, sigues a Jesús porque te da un beneficio. Entonces es tan fácil que puedas seguir a un demonio, porque no lo amas. Exacto. Te estás colgando del amor y la misericordia de Dios. Vemos aquí, dice que eran judíos, ¿verdad? Y eran exorcistas. Y hay personas que se dicen que creen en Jesús, pero hacen magia negra, hacen brujería. Discúlpame, allí no está Jesús, en eso no está. Porque lo vemos en la escritura, bien claro. Esas personas fueron avergonzadas. Sí. O sea, Jesús, el Espíritu Santo de Jesús no estaba en ellos. Y quedó como prueba para que veamos de que no es algo que el Señor le guste que se practique. O sea, no debe de ser así. Así es. Amén. En el 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado las artes mágicas, no, el 18, perdón. 18. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué pasó? Confesión. Creyeron, confesaron. O sea, el Espíritu Santo siempre va a guiar él siempre va a guiar a los creyentes a la santidad. Todo ser humano está expuesto a la brujería, a tipo de ocultismo y adivinación. Todo ser humano. Todos traemos ese de que, bueno, ve y consulta. Un horóscopo. Veías algo, esa señora echa las cartas, y siempre la adivina. O sea, todo ser humano traemos ese tipo de que tenemos que echar una manita a Dios. Una vez una persona me decía que la Santa Muerte es la agente secreto del Señor cuando el Señor no quiere hacer el trabajo. O sea, es para reírse, pastor. No, sí, y realmente hay cosas que son ilógicas. El Señor venció la muerte. O sea, no tiene sentido porque no lees, ¿verdad? Pero a mí me han dicho que me han aventado a la muerte, ¿verdad? A su flaquita y ya me pusieron ahí, pero pues cómo algo que no tiene poder me va a hacer algo. Claro, vamos a morir. ¿Eh? Pero la diferencia es que nosotros, Cristo venció la muerte, estaba hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna. No vamos a ir a condenación eterna, sí, no. Vamos a estar con Él para siempre, sí. Claro, si nos mantenemos firmes y obedientes a su palabra. Así es, en el 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado las artes mágicas trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ahí está. Y echado la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 150,000 denarios. Aquí hay una anotación en el libro del expositor. Bueno, aquí dice 50,000, pastor. ¿50,000 qué? 50,000 piezas de plata. Okay. Esa es la cantidad, allá dice 150,000 denarios. Aquí dice, entonces, no, aquí dice 150,000 denarios, okay. Y ahí traducido son 50,000 piezas de plata. Ajá. Traducido aquí en la Biblia que tengo en el expositor viene traducido al año 2005. Okay. A 2005, estamos hablando 20 años antes. Ajá. La cantidad es $2 millones. Wow. Entonces ahorita 3.5 por ahí, creo. No, ahorita yo creo 3 porque el dólar está bajo.
Ay, 3. De unos $3 millones. Imagínese. Fue lo que echaron. O sea, imagínense nada más aventar $3 millones al fuego porque no honra a Dios. Y era su ganancia. ¿Sí? Acordémonos que eran sus trabajos, porque ellos de eso vivían. Vivían de hacer eso. Usted no ha ido a pueblitos que a veces hay todo tipo de cosas que venden. No, que llévate el agua bendita, que llévate el escapulario, que llévate... O sea, no estoy en contra de los hermanos, o sea, no crean que de las personas que creen este tipo de cosas. Pero es negocio. Sí, claro. Es negocio. Llévate esto. No, y sí está mal. Está mal. O sea, no es de que estemos en contra No. de las creencias. Estamos en contra de lo que se les ha enseñado como la verdad. Exacto. O sea, realmente está mal lo que ellos están... Exacto. O sea, vean los 10 mandamientos. Vean los 10 mandamientos. Sí. Entonces vamos a leer el 20 ya para terminar. Adelante. Bueno, vamos a leer el 20. Dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Amén. ¿Sí? Ujú. Entonces, Vemos que aquí llegó el evangelio, se manifestó de una manera que para ellos, como ellos vivían de las brujerías y de los hechizos y todo, se manifestó el poder de Dios de una manera diferente. ¿Qué cree? Los que practicaban este tipo de cosas no podían echar los demonios. ¿sí, no? Y ellos, según trabajaban echando fuera a los demonios, Sí. y se manifiestan y no los pueden echar, pero llega el poder sobrenatural de la palabra, como hasta el día de hoy, y entonces, no, estamos trabajando mal. Pero bueno, En verdad no gloria, echamos fuera nada, al contrario, endemoniamos a la gente más. gloria a Dios. Pues vamos a dejarlo hasta aquí ahorita, hasta el versículo 20. Ajá. Y vamos pues les damos las gracias. Comparte este audio, este podcast, mándaselo a aquello que pueda hacer edificación para que vaya aprendiendo de la palabra. Hermana, ¿algo que decir? Bueno, gracias a Dios por esta noche y pues espero que haya sido edificación para sus vidas. Estamos aprendiendo, tanto el pastor como yo, y pues ha sido de bendición. Buenas noches. Dios los bendiga, gracias. Bendición.